Hola, ¿cómo están? Yo aquí bien. Bueno, este registro tiene por finalidad poder dar algunos antecedentes de lo que fueron las PASO, que son unas elecciones primarias en Argentina. Elecciones primarias hay que decir que son obligatorias, por lo tanto, cuestiones como la abstención no dejan de ser importantes. Eh, el video, perdón, me atrevo a realizarlo porque mucho se ha centrado el análisis en el triunfo de la figura de Javier Milei. Incluso se ha llegado a sostener que Javier Milei viene a representar algo así como la voz de lo que recordemos fue el estallido social en Argentina en el 2001 y que entre otras cosas terminó con el presidente de ese entonces, el señor Fernando de la Rúa, suegro en ese momento de Shakira, hay que decirlo también, escapando en un avión. El papá de la pareja de Shakira, que dicen por ahí que medio que la anduvo convenciendo de ser rubia, hay que decir que el tipo era manager de la señora esa. Bueno, en fin. Se ha centrado mucho entonces el análisis en el triunfo de Milei, lo cual por supuesto hay que hacer. No obstante, creo que eso también es seguirle un poco el juego. Eh, ah, Seutopic dice: hola Liz, soy de Argentina, acá la gente es mala, quieren la muerte de todo aquello que no sea productivo. Sí, acá también. Bien, pero voy a tratar de ser breve nomás. Y estaba en mi ley. Entonces creo que es hacerle un poquito el juego a ser una especie de caja de resonancia de los análisis simplones de siempre, análisis que están interesados en no hablar de las cuestiones de fondo, porque molestan y porque afectan. La principal es la gran crisis que atraviesa toda esta democracia que le dicen burguesa, podríamos decir democracia neoliberal, porque hablar de esa crisis implicaría entonces preguntarnos si no es esto, ¿qué? Y de inmediato llegan cuestiones como, bueno, el autoritarismo, como si democracia no fuera autoritarismo en sí. Esas dicotomías son no solo limitantes, sino que muy peligrosas, porque quiere decir que quien no esté por esta democracia neoliberal se convierte automáticamente en un autoritario, en una especie de dictador, y eso no es así. Habemos quienes creemos en otras posibilidades. Y bueno, somos sujetos neoliberalizados, pero de pronto estamos cuestionando un poco estas actitudes que nos han enseñado para ser dictador o autoritario, si se quiere poner en esos términos más suaves. Hay datos importantes, como por ejemplo que la abstención viene creciendo en Argentina elección tras elección, por lo menos con una clara tendencia desde el 2015. Decir que en Argentina se está votando a cada momento, porque ya hasta antes de estas pasos, que son las primarias, habían ocurrido, me parece que entre 6 a 8 elecciones, en donde, salvo ciertos lugares, sobre todo no solo la abstención, sino que también el voto en blanco se había venido elevando. Decir que las pasos las últimas pasos, antes de esta, la elección, el porcentaje de participación anduvo por el 74%. En estas pasos descendió a un poco más del 69%. Esto es importante porque en Argentina las votaciones son obligatorias y al igual que acá hay multa. Es decir, hubo gente que no solo es que esté dispuesta a pagar, si lo pensáramos así, la multa correspondiente, sino que fundamentalmente no está dispuesta a pagar la multa correspondiente. Y es que fundamentalmente no está dispuesta a seguir validando las democracias neoliberales, o si se quiere poner así, neoliberalizadas. Por lo tanto, bajar del 74% al 69% en estas recientes elecciones de las PASO debería poder contarnos algo. Decir que, por lo tanto, ese nivel de abstención superó el 30%. Es cierto que Milei ganó con el
un poco más del 30%, pero su 30% se inscribe en el porcentaje total de participación, es decir, un 69%. Ese 30% equivale a un poco más de 7 millones de votantes que por diversas razones votaron por Milei. Pero hay un poco más de un 30% de abstención que no se calcula dentro del 69%, sino que en un universo de 100. Y en ese universo de 100, la abstención obtiene un poco más de 11 millones de personas que decidieron no ir a votar y por lo tanto no respetar la institución de la democracia neoliberal. 11 millones que si se pone también en un universo de 100, arroja que por lo menos casi el 50% fue para la abstención, si se pusiera en el porcentaje del 69%. O sea, si se pone esta abstención dentro del porcentaje del 69%, estamos hablando de que gana casi con un 50%. Porque la votación total, es decir, la votación de ese 69%, fue de un poco más de 22 millones y la abstención de 11. A menos que yo sea muy mala para las matemáticas, yo entiendo que eso es prácticamente un 50%. O sea, el gran ganador no fue Milei. Porque de hecho hay que decir que las elecciones que se han venido dando en Argentina, estos autodenominados libertarios no habían capitalizado el voto. Lo que pasa es que hay que analizar que una cosa son, por ejemplo, las elecciones a gobernadores, donde allí claro, como dice ahí, no tiene Milei gana para presidente, pero no tiene mayoría en las cámaras. Claro, eso es lo interesante, porque de hecho la última elección de gobernadores fueron los llamados bloques oficialistas los que acapararon la atención. Hay que decirlo también en un contexto de una participación en las elecciones obligatorias que viene a la baja. Y ahí está el dato interesante, porque no solo la abstención, o sea, arrasó, por lo tanto es la gran ganadora y ahí hay muchas razones para que la gente no vote, entre otras cosas que no le importa este sistema de mierda, y así como un crecimiento del voto blanco, que también había venido creciendo en las elecciones pasadas, pero en estas pasos hubo un descenso del voto nulo, porque pasó de un poco más de 500.000 personas en las elecciones últimas de las pasos a sumar un poco menos de 300.000. Entonces, abstención en alza, votos blancos en alza, el nulo que baja en las PASO en general, pero que se había aumentado junto a las otras dos en las elecciones pasadas. En una Argentina que según cifras oficiales tiene casi un 50% de pobres, con gente que duerme en la calle y al igual que acá, tiene que soportar las humillaciones de políticos basura como Macri. Eh, con gente atestando en los restaurantes, porque el dinero no vale nada, y con gente a 2 cuadras o 1 cuadra o afuera de su restaurante durmiendo allí porque no les queda de otra. Esa es la Argentina donde gana Milei. Y porque en realidad no gana Milei, lo que gana es la abstención. Por lo tanto, el voto castigo no necesariamente se expresa, pueden haber que sí, se expresa lo que algunos sociólogos dicen que se vota por fuera de la caja, es decir, por fuera de los oficialismos. Decir que el llamado peronismo, que es una religión en Argentina, lo copa todo, es un sentimiento, es política, es fútbol, lo es todo, porque hay peronismo de derecha, peronismo de izquierda, peronismo en todas partes, peronismo como identidad de género. Bueno, ese peronismo en las elecciones pasadas no había bajado nunca del 37% y simplemente se derrumba. Porque en una Argentina con hambre, con el aumento de la pobreza que había ya marcado un 38% a inicio de este año y que ya ven un 46%, gente pobre según cifras oficiales, aún faltan establecer cifras más claras respecto de la gente que vive en la calle, que ha llegado a vivir en la calle porque no le queda de otra. Entonces cuando les digan que gana Milei, yo les pediría que por favor eso lo relativicen. Porque desde mi perspectiva no gana el idiota de Milei, que además habría que definir como qué, como derecha, como izquierda. Ahí sería importante también tratar de ver por fuera de la caja a la que nos han acostumbrado y de pronto atrevernos a dar una vuelta a eso que le llaman libertario. Es un fascista,
¿Pero de qué tipo? En rigor, un neofascista, ¿pero de qué tipo? Eso es importante. Me quería establecer porque estoy un poco cansada de que el triunfo de Milei, el triunfo de Milei y el triunfo de la abstención. ¿Dónde dejan el triunfo de la abstención? 11 millones. El 50% de quienes sí fueron a votar. 11 millones. O sea, 11 millones le saca 4 millones al supuesto ganador Milei. No ganó Milei, ganó el rechazo a una democracia neoliberal que al igual que acá y al igual que gran parte del mundo ya no está dando respuesta. Eso hay que poder analizar más de fondo. Lo que hagan payasos como ese, que hay que decir que cuando los establecen en términos de derecha o de izquierda, las mismas editoriales de gente aberrante, como Viviana Canosa, que representa el capitalismo en Argentina, pero un capitalismo abierto, global, lo que podríamos decir neoliberal, a diferencia de Milei, que tiene una cuestión más proteccionista. Un Milei, que por decirlo así, se siente, se ve, se autopercibe como prácticamente ya un judío. Milei que tiene de modelo a Israel. Un delirante, pero que además ha construido su personaje como delirante. Eh, Eso, así que estén bien y me voy. Chao, chao.